de compartir este panel con las compañeras y compañeros. Agradezco también a Jessica Marian Durán Franco e Italia Miguel Reyes, abogadas, feministas y mujeres indígenas, una trans, otra cis, que me apoyaron en esta propuesta que voy a presentar. En México, las acciones afirmativas que conforme a la jurisprudencia 30/14, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral, son medidas temporales para constituir un medio para la eliminación de la desigualdad entre grupos vulnerables, surgen como respuesta a siglos de desigualdad, como mecanismos para garantizar que personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de las diversidades sexuales y de género tengamos un espacio real en la vida pública. Estas medidas no son un privilegio, sino un intento de corregir injusticias históricas. Sin embargo, la usurpación de candidaturas ha puesto en riesgo la legitimidad de estos avances. La usurpación de candidaturas ha ocurrido en temas LGBT, principalmente trans, en Oaxaca desde 2018, cuando hombres cisgéneros se registraron como mushes para cumplir con cuotas de diversidad sexual. En Michoacán y Tlaxcala también se documentaron casos de hombres cis que se hicieron pasar por mujeres trans. Cada candidatura usurpada significa que alguien indígena, trans, LGBT, cis, con discapacidad o afromexicana se le quita el derecho a una candidatura por acción afirmativa. Se trata de exclusión disfrazada de inclusión, que además genera desconfianza en la ciudadanía y distorsiona la utilidad de las acciones afirmativas y refuerza el estigma que las personas decidimos ser vulnerables para obtener beneficios. Lo digo entre comillas. Para cerrar este vacío legal, se propone incorporar el artículo 20 ter en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, que quedaría redactado de la siguiente manera. Esta es la propuesta. Usurpación de candidaturas de poblaciones vulnerables. Número A. Se impondrán de 200 a 400 días de multa, prisión de 2 a 6 años e inhabilitación de 3 a 6 años para desempeñar cargos públicos o de representación popular a toda persona que, en calidad de funcionariado o integrante de un partido político, número 1, registre, valide, autorice, facilite o promueva por acción u omisión el registro de una candidatura que se atribuya dolosa y fraudulentamente a una identidad étnica, cultural, identidad de género u orientación sexual o discapacidad que no guarde correspondencia con su condición real, con el objeto de cumplir con las cuotas de candidaturas destinadas a acciones afirmativas para personas y poblaciones vulnerables. Inciso B. Se impondrán las mismas sanciones del apartado anterior a toda persona que, número 1, se registre como candidata, atribuyéndose dolosa y fraudulentemente una identidad étnica, cultural, identidad de género u orientación sexual o discapacidad que no guarde correspondencia con su condición real en una candidatura destinada a acciones afirmativas para personas y poblaciones vulnerables. Número 2. De forma dolosa y fraudulenta se atribuye una identidad étnica, cultural, identidad de género u orientación sexual o discapacidad que no guarde correspondencia con su condición real ante un partido político con el objetivo de que sea registrada como una candidatura destinada a acciones afirmativas para personas y poblaciones vulnerables. Número 3. Se allegue de elementos de forma dolosa y fraudulenta para acreditar una identidad étnica, cultural, identidad de género u orientación sexual o discapacidad que no guarde correspondencia con su condición real, con el objeto de acceder a una candidatura destinada a acciones afirmativas para personas y poblaciones vulnerables. Y número 4. Facilite a un tercero, de forma dolosa y fraudulenta, elementos para acreditar una identidad étnica, cultural, identidad de género u orientación sexual o discapacidad, con el objeto de que dicho tercero acceda a una candidatura destinada a acciones afirmativas para personas y poblaciones vulnerables. El bien jurídico tutelado son las acciones afirmativas en materia electoral, los derechos político-electorales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad a ser representadas sustantivamente. También se tutela el principio de igualdad sustantiva, artículo 1 constitucional, y en la efectividad del voto pasivo, derecho a ser votado en condiciones de equidad real. Este delito atenta contra la igualdad de oportunidades y la inclusión en la vida política. Sujetos activos, como se indicó en el apartado A, fracción 1, serían funcionariados e integrantes de partidos políticos, que son los sujetos calificados por su calidad en la organización electoral interna, y en el apartado B, las fracciones 1 y 4, cualquier persona, candidatura, ciudadanía, incluso terceros que faciliten documentos fraudulentos
Por lo tanto, se propone un tipo penal mixto con sujeto activo calificado, el funcionariado partidista, y el sujeto activo común, cualquier persona ciudadana. Las conductas a tipificar serían registrar, validar, autorizar, facilitar o promover candidaturas usurpadas, atribuirse fraudulentamente identidades de grupos protegidos como grupos prioritarios y poblaciones históricamente vulneradas, allegarse de documentos falsos y facilitar fraudulentamente elementos para que un tercero acceda a candidaturas de acciones afirmativas. Dolo es la intención de violar la buena fe y defraudar la ley electoral. Se configura cuando existe plena conciencia de la falsedad en la inscripción y aún así se aprovecha la confianza y la voluntad institucional para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener un beneficio lícito con medios ilícitos, es decir, la candidatura a través de la simulación. El dolo es el elemento que distingue una adscripción genuina de una fraudulenta y con frecuencia se apoya en un contexto social, como dijo la magistrada Sandra, de desconocimiento y en los obstáculos para acreditar este tipo de conductas contrarias a la ley. No se trata de proteger la candidatura individual, sino de resguardar la igualdad de oportunidades, la paridad y la inclusión en la vida política. Las agravantes que se proponen son las siguientes: cuando el fraude lo cometa funcionariado partidista o servidor público; cuando la conducta genere violencia política, racista, capacitista, LGBT-fóbica o transfóbica mediática; y tercero, cuando la falsa candidatura afecte directamente el principio de paridad, arrebatando un espacio que corresponde a mujeres. Identidades trans y la transición social. En el caso de las personas trans merecemos una atención particular. La ley debe de proteger nuestro derecho a la autodeterminación conforme a los más altos estándares de derechos humanos, pero también evitar que estas identidades se conviertan en un recurso de simulación. Una persona trans se reconoce por vivir una identidad distinta al sexo asignado al nacer. En el ámbito electoral, al menos debe garantizarse la transición social, que incluye el uso, reconocimiento y respeto del nombre y los pronombres elegidos. Si alguien se registra como mujer trans, pero en su campaña utiliza el nombre, más adelante pueden poner un ejemplo de un candidato de Nueva Alianza, si en su campaña utiliza el nombre y pronombres asignados al nacer, esa candidatura no puede considerarse auténtica. En 2018 esta persona se consideró como una mujer trans auténtica y hacía su campaña con su nombre y pronombres de hombre cisgénero asignado al nacer. No se trata de cuestionar la identidad personal, sino de exigir coherencia en el ejercicio político y en la trayectoria de vida política de una candidatura que por su naturaleza es pública. Finalmente, permítanme unas recomendaciones complementarias y con esto concluyo mi intervención. La tipificación penal debe ir acompañada de medidas adicionales que refuercen la inclusión, prevengan la violencia y garanticen la participación de estas poblaciones, por lo que se propone fortalecer en la ley de partidos políticos la responsabilidad de estos a garantizar que sus candidaturas sean auténticas y promuevan liderazgos genuinos de estas poblaciones prioritarias. 2. Asignar un porcentaje mínimo del presupuesto ordinario de los partidos para fomentar la formación, capacitación y acompañamiento político de estas poblaciones, asegurando que tengan herramientas reales para competir y sostenerse en la vida pública. 3. Capacitar de manera continua a las autoridades electorales, fiscales y partidistas en derechos humanos, perspectiva intercultural, igualdad de género, diversidades sexuales y de género, y discapacidad para que su actuar se oriente con respeto e inclusión, ya que la tipificación no inhibe la conducta inmediata o automáticamente. 4. Incluir a la sociedad civil organizada en la vigilancia, denuncia y seguimiento de casos de usurpación de candidaturas, fortaleciendo así el principio de máxima publicidad y la legitimidad del proceso democrático. 5. Establecer mecanismos accesibles de denuncia para la ciudadanía, garantizando seguridad y protección de quienes denuncien simulaciones o actos de violencia política a cualquiera de las categorías sospechosas. 6. Que mediante lineamientos pertinentes los partidos políticos promuevan contextos políticos libres de violencia, donde se sancione y prevenga de manera específica cualquier práctica racista, LGBT-fóbica, transfóbica o capacitista dentro de los partidos, las campañas y las instituciones electorales e informen a las autoridades electorales. Y 7. Incorporar sanciones pedagógicas y medidas de reparación simbólicas hacia las poblaciones afectadas por la usurpación de candidaturas, además de las sanciones penales correspondientes desde disculpas públicas, talleres obligatorios para personas infractoras, hasta la incorporación de estas poblaciones en las candidaturas a defraudar. Para finalizar,
quiero mencionar que la tipificación del delito de usurpación impone a las autoridades la obligación de capacitarse bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos y de confrontar sus propios prejuicios culturales al analizar los supuestos que reúnen los elementos del tipo penal y sean llevados a la etapa de judicialización. En ese sentido, corresponde a la función ministerial acreditar dicho delito con una perspectiva de género, intercultural y perspectiva de inclusión, garantizando un procesamiento de la información eficiente, sustentado en derechos humanos sin evidencias sólidas, a fin de que el Poder Judicial pueda dictar sentencia a correspondencia. La democracia mexicana no puede construirse sobre la simulación. La protección de los derechos de las poblaciones históricamente vulneradas exige sancionar la usurpación y garantizar que cada espacio reservado sea ocupado por quienes verdaderamente les representan como parte de las medidas de reparación histórica que el Estado mexicano les debe a estas poblaciones. Muchas gracias.